Bueno, vamos a traer una build de Rhino, ya que desde que lo conseguimos no hemos hablado mucho de él y ya como lo estuve subiéndolo de nivel para llegar al 30, que tuviéramos un poco más de capacidad, pues vamos a hablar de él. Las habilidades, ya habíamos hablado un poco de ellas. Tenemos la embestida, que además de golpear a los enemigos, nos da una ventaja de combo de 1 segundo. Tenemos la piel de hierro, que nos da la sobreguardia, que antes de que nos quiten el escudo y antes de que nos quite la vida, nos tienen que quitar la sobreguardia. Además, nos da un buff de 3 segundos en el que somos invulnerables. Tenemos rugido, que nos da un buff para todos los aliados y para nosotros, para hacer más daño. Y tenemos el rino pisotón, que hace daño de explosión y los deja suspendidos en el aire durante 8 segundos. Con lo cual tenemos bastante capacidad de control. Yo cuando uso Rhino, pues lo suelo usar con mi cuenta principal como tanque. No voy a hacer daño y para control, pues bueno, suelo usar otro. Entonces yo la build que voy a hacer es para que Rhino sea más duro. Lo primero que tenemos que hacer es poner aquí un aura que sea compatible con esta ranura para que nos dé más capacidad. Yo como no tengo y tampoco he comprado ningún mod para ello, que en Onda Nocturna lo tenéis, que es el de para el arma principal, vamos a poner este. Luego, como tenemos aquí dos ranuras que son compatibles con esa polaridad, vamos a aprovechar y vamos a poner redirección, aunque no nos haría falta ya que tenemos fibra de acero, que nos va a subir bastante lo que es la sobreguardia. Pero bueno, para aprovechar ese espacio, pues ponemos ese. Fibra de acero, si os fijáis, aquí tenemos 1800 y poniendo fibra de acero vamos a tener ya 2000. Lo podemos subir más todavía, puesto que estando aquí nos ocupa la mitad de capacidad. Luego, vamos a ver, a ponerlos todos. Vamos a poner flujo también para tener un poco más de energía. Aerodinamizar para que las habilidades nos cuesten menos. Como veis, la última habilidad en vez de costarnos 100 nos quita 75 y la primera en vez de 25 nos quita 18. Y bueno, con todas pasaría igual. Y luego, intensificar para hacer más daño en las habilidades. Tenemos 2072, ponemos intensificar y también nos influye en la sobreguardia. Así que intensificar también para mí es imprescindible, igual que fibra de acero. Aquí nos ha subido el daño de explosión en 200. Aquí teníamos un 50%, nos ha aumentado a un 12,5% del buff a los enemigos. Y aquí también ha aumentado 500 de sobreguardia. 500, sí, 500. Entonces, intensificar es prescindible. Fibra de acero lo podamos subir, puesto que aquí la capacidad nos disminuye a la mitad. Redirección lo podemos quitar, pero nos da más escudo y solo nos está ocupando 3 espacios por lo mismo, porque tenemos la misma polaridad. Aerodinamizar, opcional, porque lo único que hace es que nos cueste menos las habilidades. En vez de aerodinamizar, podemos poner estirar y tendríamos aquí más radio para pisotón, con lo cual tendríamos más control. Aquí ayudaríamos a que los aliados pudieran estar un poco más lejos, aunque eso es secundario. Y ya nos afectaría también en embestida. Básicamente son que valga la pena solo para la habilidad 4, que tendríamos más control. Pero igual que en estirar, le podemos poner continuidad, que lo que haría es que en vez del radio estuvieran durante más tiempo suspendidos en el aire. En vez de 8 segundos, pues tenemos 9,2. Es lo mismo. Ya lo que más os guste. Estos tres, para mí, imprescindibles. Sobre todo estos dos. Para hacer rino más duro.
Luego flujo, pues bueno, queréis tener más energía o menos. Y ya lo que más se adapta a vosotros, depende de qué habilidad queráis tener. Estirar para tener más control, continuidad para que esta dure más. Aquí también nos duraría más el buff de los aliados. Esta no sirve. Y aquí también tendríamos un poco más. A lo mejor continuidad nos renta más que estirar. Pero bueno, eso ya, como os digo, depende de la habilidad que vayáis a usar. Yo principalmente, pues, usaría la de piel de hierro, la del bufo, si está haciendo defensa o tal. Y pisotón, pues bueno, cuando queramos, estamos rodeados de enemigos para tener un poco más de control. Pero la de pisotón, pues bueno, lo mismo te da al final los 9 segundos que 8. Así que, pues nada, no, hay mejores builds, pero bueno, con los mods que tenemos hasta desde el principio, pues es lo único que podemos hacer. También podíamos ponerle un reactor, con lo cual teníamos el doble de capacidad, que lo podemos comprar en la onda nocturna por su moneda, vale 75, pero prefiero guardar la moneda para ponerse los catalizadores en los reactores a Arma y Warframe si conseguimos Prime con la reliquia o otro Warframe que venga mejor. La verdad es que Rhino ahora mismo así no va bien. Gracias, si os gusta el vídeo, campanita y lo de siempre, suscribiros si os gusta el contenido. Muchas gracias por todo, por vuestro apoyo en los vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo.